El viento cortaba frío aquella noche de junio de 1954, trayendo consigo el olor a tierra mojada y al café que aún humeaba en la estufa de leña de la casa grande. El coronel Antonio Velázquez se acomodó el sombrero de cuero y se echó el poncho sobre los hombros anchos antes de salir para la última ronda de la noche. A sus 47 años, viudo desde hace 5, el hombre cargaba en sus ojos oscuros esa dureza de quien aprendió a no confiar en nadie más. La hacienda Santa Rita, en el Valle de San Roque, era todo lo que le quedaba. 60 hectáreas de café, ganado lechero y una soledad que pesaba más que cualquier costal de granos. Caminaba por el patio de tierra batida cuando lo oyó. Un ruido seco, madera crujiendo, venía de la tranquera principal, esa de tablas gruesas que quedaba a unos 200 metros de la casona. Antonio frunció el ceño. A esa hora, pasadas las 10 de la noche, nadie tenía negocios golpeando la puerta de una hacienda. Un bandido no golpeaba, saltaba. Las visitas alisaban de día. Instintivamente su mano fue hacia el revólver calibre 38 que siempre llevaba en el cinturón. Sus pasos eran firmes sobre la tierra húmeda. La luna llena iluminaba el camino entre las cercas de alambre de púas, y a la distancia pudo ver la silueta. Alguien estaba aferrado a las tablas de la tranquera. Antonio aceleró el paso, con la mano en la empuñadura del arma. Cuando llegó más cerca, se detuvo. Su corazón, que hacía años latía con la regularidad de un reloj roto, se disparó. Era una mujer, una joven de cabellos negros y revueltos, piel blanca casi transparente bajo la luz de la luna, y un vestido de flores azules todo rasgado en el dobladillo y los hombros. Sus pies estaban descalzos y sangrando. Sangre fresca manchaba la tierra bajo sus dedos, y los ojos, nada. Dios del cielo, aquellos ojos verdes desorbitados, llenos de un pavor que Antonio solo había visto una vez en la vida, en la mirada de su propia esposa antes de morir. La joven no habló, no pidió socorro, no lloró, apenas sostenía las tablas de la tranquera con las dos manos temblorosas, como si fuera a derrumbarse si las soltaba. Su respiración era corta, rápida, desesperada, y fue ahí que Antonio lo vio. Marcas moradas alrededor de su cuello, huellas de dedos. Alguien había intentado estrangularla. ¿Quién es usted? Su voz salió más áspera de lo que pretendía. ¿Qué pasó? Silencio. La joven solo lo miraba, y en esa mirada había tanto: miedo, súplica, vergüenza, agotamiento. Antonio sintió que algo se revolvía dentro de su pecho, algo que no sentía hacía mucho tiempo. Está herida, suavizó el tono y guardó el arma. ¿Tiene hambre? Nada, solo aquel silencio ensordecedor. Antonio miró a su alrededor. El camino de tierra que cortaba la hacienda estaba vacío. Ni señal de carreta, caballo o persona. ¿De dónde había venido esa mujer? ¿Y de quién huía? ¡Escuche! Dio un paso más. La joven retrocedió, pero no soltó la tranquera. No le voy a hacer daño, pero no puede quedarse ahí. O entra o se va. Elija. Los ojos verdes de ella se llenaron de lágrimas que no cayeron. Y entonces, despacio, como quien toma la decisión más difícil de su vida, soltó las tablas de la tranquera. Sus piernas temblaron, y antes de que Antonio pudiera reaccionar, la joven se desplomó en el suelo de tierra, desmayada. El hacendado maldijo por lo bajo. Miró a los lados una vez más. Nadie. Se agachó y tomó a la muchacha en sus brazos. Era liviana, demasiado liviana. Piel y hueso. Debía llevar días sin comer. Su vestido olía a sudor, tierra y algo más. Humo de madera quemada. Antonio frunció el ceño, pero no era hora de preguntas. Cruzó la entrada con la joven en brazos y caminó de regreso a la casa grande. El interior de la casa estaba oscuro. Solo la lámpara de la cocina seguía encendida. La llevó hasta el cuarto de huéspedes, aquel que nadie usaba desde que su hermana había venido de la capital, años atrás.
Depositó a la joven en la cama matrimonial y la cubrió con una manta de lana. La observó bajo la luz tenue. Debía tener unos 19, 20 años. Bonita, a pesar de la suciedad y las heridas. Pero era la expresión en su rostro, incluso inconsciente, lo que lo conmovía. Un dolor tan profundo que ni el desmayo conseguía borrar. Antonio salió del cuarto, fue hasta la cocina, tomó una palangana con agua, paños limpios y el frasco de yodo que guardaba en el armario. Regresó, se sentó en el borde de la cama y comenzó a limpiar sus pies. El agua se tiñó de rojo rápidamente, heridas de quien había caminado kilómetros descalza, por caminos de piedra y monte. Algunas uñas estaban arrancadas. Limpió cada herida con cuidado, pasó yodo y vendó con tiras de tela. Sus manos, acostumbradas a enlazar ganado y reparar cercas, temblaban un poco ante aquel cuidado delicado. Después fue hasta la bomba del patio, llenó un vaso de agua fresca y volvió. La joven seguía inconsciente. Mojó sus labios con agua. Nada. Esperó. Y esperó. Hasta que cerca de la medianoche, ella abrió los ojos. El susto en su mirada fue inmediato. Intentó levantarse, pero su cuerpo no obedeció. Antonio levantó las manos en gesto de paz. Tranquila. Está en la hacienda Santa Rita. Soy Antonio Velázquez, el dueño. Se desmayó allá en la entrada. La traje adentro y limpié sus heridas. Solo eso. La joven lo miró fijamente. Aquellos ojos verdes destellaban desconfianza. Miró alrededor, vio el cuarto sencillo, la ventana con cortina de encaje, el crucifijo en la pared. Volvió a mirarlo a él. ¿Cómo se llama?, preguntó Antonio. Silencio. ¿De dónde viene? Más silencio. Alguien la lastimó. Esas marcas en su cuello. ¿Quién hizo eso? Nada. La joven apenas tiró de la manta hasta la barbilla, como si quisiera desaparecer dentro de ella. Y allí, en aquel silencio obstinado, Antonio entendió. Ella no iba a hablar. No podía, o no quería. Pero el resultado era el mismo. Tenía a una desconocida muda dentro de su casa, herida y aterrorizada, y no tenía la menor idea de qué hacer con eso. Está bien. Se levantó. Quédese ahí. Mañana vemos qué hacemos. Iba saliendo cuando se detuvo en la puerta. Hay comida en la cocina. Si quiere, sírvase. Cerró la puerta. Se quedó parado en el pasillo, con la mano aún en el picaporte. ¿Qué demonios acababa de hacer? ¿Traer a una extraña dentro de su casa? ¿Una mujer claramente huyendo de algo o de alguien? Debería haberla dejado en la tranquera. Debería haber llamado al comisario del pueblo. Debería haber hecho cualquier cosa menos lo que hizo. Pero cuando fue a dormir, horas después, la imagen que lo persiguió no fue la del peligro que tal vez había traído a la hacienda. Fue la del terror absoluto en aquellos ojos verdes. Y, sin saber por qué, Antonio Velázquez sintió que su vida acababa de cambiar para siempre. El gallo cantó a las 5 de la mañana, como siempre. Antonio se levantó, vistió pantalón de mezclilla y camisa de algodón, calzó sus botas de cuero. Iba a comenzar un día más. Café, ordeña, revisión de las cercas. La rutina que lo mantenía vivo, incluso cuando vivir parecía no tener más sentido. Pero hoy había algo diferente. La chica fue hasta la cocina, encendió la estufa de leña y puso agua para el café. El olor a leña quemada y café molido se esparció por la casa. Tomó pan de la lata, mantequilla, queso curado, arregló todo en la mesa grande de madera y esperó. Pasó media hora. Nada. Antonio fue hasta la puerta del cuarto de huéspedes, golpeó suavemente. Silencio. Abrió despacio. La cama estaba vacía, la manta tirada a un lado. Su corazón se aceleró. ¿Había huido? Pero no. La joven estaba encogida en un rincón del cuarto, entre el armario y la pared, abrazada a sus propias rodillas. Sus ojos desorbitados seguían cada movimiento de él. «El café está en la mesa», dijo Antonio, manteniendo distancia. «Necesita comer». Ella no se movió. Él suspiró.
Salió y dejó la puerta entreabierta. Volvió a la cocina. Se sirvió café negro y fuerte. Comió pan con queso. Los minutos pasaron. Estaba terminando cuando escuchó pasos ligeros, vacilantes. La joven apareció en la puerta de la cocina. A la luz del día, parecía aún más frágil. El vestido azul rasgado dejaba ver moretones en los brazos, cortes superficiales en las piernas. El cabello negro y largo caía revuelto sobre sus hombros. Pero era el rostro lo que llamaba la atención. Rasgos delicados, piel clara, labios agrietados y aquellos ojos verdes que parecían ver más de lo que debían. «Siéntese». Antonio señaló la silla. Ella se quedó quieta. «Yo ya comí. Esa comida es para usted». Despacio, como animal acorralado, la joven entró en la cocina. Se sentó en la punta de la silla, lejos de él. Miró el pan, el queso, el café. Sus manos temblaban. Tomó el pan, lo llevó a la boca, mordió. Masticó despacio, y entonces, como si una represa se hubiera roto, comenzó a comer desesperadamente. Pan, queso, café caliente que tomaba en tragos grandes a pesar de quemarse. Antonio se dio cuenta, estaba hambrienta. Días sin comer, tal vez semanas. «Vaya con calma o se sentirá mal», dijo él. Ella paró, lo miró, y volvió a comer, más despacio esta vez. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano, y bajó la vista. Se quedó allí, sentada, quieta, esperando. ¿Esperando qué? ¿Que él la echara? ¿Que cobrara algo a cambio? Escuche. Antonio cruzó los brazos. «No sé quién es usted. No sé de dónde vino ni qué pasó. Pero está herida y obviamente huyendo de alguien. No la voy a entregar. Pero tampoco puedo mantenerla aquí sin saber nada». Silencio. Aquel maldito silencio. «¿No habla?», insistió. «¿No puede hablar o no quiere?». Los ojos verdes se llenaron de lágrimas. Ella apretó los labios, levantó una mano temblorosa y señaló su propia garganta. Y luego negó con la cabeza, despacio, como quien carga un peso inmenso. Antonio entendió. Ella no podía hablar. Lo que fuera que hubiera pasado, el estrangulamiento, el trauma, algo más, le había robado la voz. «Está bien», accedió él. «No necesita hablar. Pero necesito un nombre, alguna cosa para llamarla». La joven vaciló. Después, con el dedo, dibujó en la mesa de madera, sobre el polvo fino que siempre se acumulaba. 4 letras. A-U-R-O. Paró. Lo miró, como preguntando si era suficiente. «¿Aurora?», intentó Antonio. Ella asintió. «Aurora. Está bien. Puede quedarse. Por ahora». Y por ahora significaba hasta que él descubriera qué hacer, hasta que el pueblo entero se enterara, hasta que alguien viniera a buscarla, hasta que lo que tuviera que pasar pasara. Pero en aquel momento, sentado en la cocina con una extraña que no hablaba, Antonio Velázquez no imaginaba que ese por ahora se transformaría en la decisión más importante de su vida. Los días siguientes fueron extraños. Aurora no salía del cuarto. Antonio dejaba comida en la puerta, 3 veces al día: desayuno, almuerzo, cena. Ella comía todo, pero nunca cuando él estaba cerca. Su ropa sucia, él la tomó de noche, la lavó en el lavadero y la tendió. Dejó ropa limpia de su difunta esposa en la cama. Un vestido de algodón, una enagua, un chal. Al día siguiente, la ropa había desaparecido, y Aurora apareció vistiendo el conjunto, limpia, con el cabello recogido en un moño simple. Antonio intentaba mantener la rutina. Despertar temprano, café, trabajo en el campo. Pero su cabeza estaba lejos. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué alguien intentaría matarla? ¿Y por qué demonios le importaba tanto a él? Fue al tercer día que todo cambió. Estaba en el corral, reparando la cerca de tablas que el ganado había derribado, cuando oyó el ruido de carruajes. 3. Se dio la vuelta y vio la comitiva llegando por el camino de tierra. Al frente, en un caballo negro, venía don Raimundo Tejera,
el dueño de la hacienda vecina. Un hombre de unos 60 años, barriga grande, bigote gris y fama de engreído. Detrás de él, 2 carruajes con capataces armados. «Antonio», Raimundo saludó fingiendo cordialidad. «Necesitamos conversar». Antonio soltó el martillo y se limpió las manos en el pantalón. «Don Raimundo, qué honor». «Déjate de bromas, muchacho». El hombre bajó del caballo con dificultad. «Vine aquí porque el pueblo entero está hablando». «¿Hablando de qué?» «De la chica». Raimundo escupió al suelo. «Apareció una mujer aquí en tu hacienda, ¿no es así? La noche pasada, dicen. Herida, huyendo. Todo el mundo lo sabe». Antonio sintió la sangre helarse. ¿Cómo alguien ya lo sabía? Él no le había contado a nadie. La hacienda estaba aislada. Los peones vivían lejos. Pero entonces recordó. José Benito, el ordeñador, había venido a trabajar ayer por la mañana. Debía haber visto algo. Visto y divulgado. ¿Y si apareció? Antonio cruzó los brazos. «La casa es mía. Recibo a quien yo quiera». «Antonio, por el amor de Dios». Raimundo bajó la voz y se acercó. «Esa chica que abrigaste es buscada». El corazón de Antonio se disparó, pero mantuvo el rostro serio. «¿Buscada por qué?» «Asesinato». Raimundo dijo la palabra despacio, saboreando el impacto. «Mató a su patrón, el doctor Sebastián Fuentes, allá en San Lorenzo. Gran hombre, médico respetado. Lo encontraron muerto en su propia casa, hace 3 días. Apuñalado. Y su empleada, una tal Aurora Méndez, desapareció. La policía la está buscando. Y ahora me dicen que está aquí, en tu hacienda». Antonio sintió el mundo girar. Aurora. Asesinato. No podía ser verdad. La joven aterrorizada, que él acogió, ¿era una asesina? ¿Estás seguro de eso?, preguntó con voz tensa. El coronel de la policía de San Lorenzo pasó por aquí ayer, pegando carteles. «Tengo uno aquí». Raimundo sacó del bolsillo un papel doblado y se lo mostró. Era un cartel simple impreso, con una descripción. «Se busca a Aurora Méndez, 19 años, cabellos negros, ojos verdes, piel clara, sospechosa de homicidio. Recompensa». Antonio tomó el papel y leyó. El nombre coincidía, la descripción coincidía. Pero aquello no tenía sentido. La joven que tenía en casa no parecía capaz de matar una mosca, mucho menos a un hombre adulto. «¿Y viniste aquí a cobrarme qué?». Antonio devolvió el cartel. «Vine a darte un consejo, muchacho». Raimundo puso la mano en su hombro, gesto que Antonio odiaba. «Entrégala. Llama al comisario. Entrega a la chica y lávate las manos. Si no, te vas a quemar junto con ella. Proteger a un criminal es crimen. Y peor, el pueblo entero ya está hablando. Dicen que estás escondiendo a una asesina, que estás involucrado con ella. ¿Entiendes a dónde va a parar esto?». Antonio entendió. En un pueblo pequeño del interior, la reputación lo era todo, y la suya ya estaba manchada. Viudo solitario, recluso malhumorado. Ahora abrigando a una supuesta asesina, sería el fin. Nadie negociaría con él, nadie lo respetaría. Y peor, la policía vendría. «Lo voy a pensar», dijo Antonio, seco. «Piensa rápido». Raimundo montó en el caballo. «Porque el coronel de la policía viene para acá mañana. Y si encuentra a la chica aquí, te vas preso tú también». La comitiva se fue, dejando una nube de polvo y un silencio pesado. Antonio se quedó parado en medio del corral, con el cartel arrugado en la mano y la cabeza explotando de dudas. Aurora, asesina. No podía ser. Pero ¿y si lo era? Entró en la casa como un huracán. Fue directo hasta el cuarto de ella. Golpeó la puerta. No esperó respuesta y entró. Aurora estaba sentada en la cama, cosiendo su propio vestido rasgado con hilo y aguja que debía haber encontrado en el cuarto. Cuando lo vio, se levantó asustada. «¿Es verdad?». Antonio arrojó el cartel sobre la cama. «¿Mataste a un hombre?». Ella miró el papel. Su rostro se puso blanco, blanco como la cal. Sus manos comenzaron a temblar. Negó con la cabeza, frenéticamente. «No, no». «Entonces, ¿por qué huyes?». Se acercó más. «¿Por qué tienes esas marcas?».
¿Por qué no hablas? Aurora se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Lloraba en silencio, con los hombros temblando. Y en aquel llanto, Antonio vio la verdad. Ella no era una asesina, era una víctima. Y alguien la estaba cazando. Respiró hondo. Está bien, te creo. Ella levantó el rostro, con las lágrimas corriendo. Lo miró con una gratitud tan profunda que dolió. Pero mañana viene la policía, continuó Antonio. Y si te encuentran aquí, no voy a poder hacer nada. ¿Entiendes? Aurora entendió. Ella lo sabía. Siempre supo que ese momento llegaría. Tomó el chal y comenzó a ponerse las botas viejas que él le había dado. Se iba. Iba a volver al camino, a huir de nuevo, hasta que alguien la atrapara o muriera de hambre y frío. Espera. Antonio le sujetó el brazo. No dije que te tienes que ir. Dije que no puedes quedarte aquí. Ella lo miró sin entender. Hay un lugar, explicó él, en el fondo de la hacienda. Una cabaña vieja que mi padre construyó cuando yo era niño. Nadie va allá. Está aislada, escondida en medio del cafetal. Te quedas allá. Yo te llevo comida. Ellos van a venir, registrarán la casa, no encontrarán nada y se irán. ¿Entendiste? Aurora vaciló. ¿Por qué él estaba haciendo esto? ¿Por qué arriesgaría tanto por una extraña? No sé por qué. Antonio respondió a la pregunta que ella no hizo. Pero sé que no mataste a nadie. Sé que estás corriendo peligro. Y yo, se detuvo. No lograba explicárselo ni a sí mismo. Yo no te voy a entregar. Y allí, en aquel cuarto sencillo, entre una joven muda huyendo de la injusticia y un hacendado endurecido por la soledad, nació algo. No amor, todavía no, pero confianza. Y a veces la confianza es el primer paso para lo imposible. Aquella noche, Antonio llevó a Aurora hasta la cabaña vieja. Era pequeña, 2 piezas, paredes de adobe, techo de tejas que goteaba en algunos puntos. Pero tenía cama, tenía lámparas, tenía cómo esconderse. Él dejó comida, agua y mantas. Mañana vuelvo, dijo antes de irse. No salgas de aquí, no enciendas la lámpara de noche. Y pausó. Confía en mí. Aurora lo miró. Y por primera vez desde que apareció en la tranquera, esbozó algo que podría ser una sonrisa. Pequeña, témula, pero una sonrisa. Antonio volvió a la casa grande con el corazón acelerado. Esconder a una fugitiva, mentir a la policía, arriesgarlo todo. ¿Por qué? ¿Por una chica que ni siquiera hablaba? ¿Por una extraña que apareció de la nada? Pero cuando se acostó esa noche, lo último que vio antes de dormirse fue la imagen de los ojos verdes de Aurora. Y en ellos, por primera vez, vio algo más que miedo. Vio esperanza. Y esperanza era algo que Antonio Velázquez no sentía hacía mucho, mucho tiempo. Al día siguiente, como Raimundo había avisado, llegó la policía. 2 soldados, un cabo y el tal coronel de San Lorenzo. Hombre alto, bigote negro encerado, uniforme impecable, mirada de quien no tolera desobediencia. Antonio los recibió en el patio, con café fresco en la mesa y actitud de quien no tenía nada que esconder. «Coronel», saludó Antonio, «¿puedo ayudar en algo?» Antonio Velázquez, el coronel, no perdió tiempo. «Estamos buscando a una fugitiva, Aurora Méndez. Informes dicen que fue vista en los alrededores de su hacienda». «¿Vista por quién?» «Eso no importa. ¿La chica está aquí?» «No». El coronel lo encaró. «¿Está usted seguro?» «Lo estoy». «Entonces no le importará si registramos la propiedad». No era una petición, era una orden. Antonio asintió. «Siéntanse como en su casa». Y registraron. La casa grande, los cuartos, la cocina, la despensa, el corral, el galpón, la casa de los peones. Revolvieron todo. Antonio acompañó, impasible. 2 horas después, los soldados volvieron con las manos vacías. «Nada, coronel», informó el cabo. El coronel no pareció satisfecho. «Señor Velázquez, esconder a un fugitivo es un crimen grave». «Lo sé, por eso no estoy escondiendo a nadie». Antes de irse, el coronel se volvió. «Si la chica aparece por aquí, usted está obligado por ley a informar a las autoridades». «¿Entendido?» «Entendido perfectamente». Y se fueron. Antonio se quedó parado en el patio,
viendo el polvo del camino desaparecer a lo lejos. Su corazón martillaba. Habían creído. Por ahora. Por la noche, volvió a la cabaña vieja en medio del cafetal. Aurora estaba encogida en un rincón, abrazada a sus rodillas, el terror estampado en el rostro. Había oído los caballos, los gritos de los soldados. Debía haber pensado que sería atrapada. Se fueron, dijo Antonio al entrar. No te encontraron. El alivio en su rostro fue inmediato. Respiró hondo como quien volvía a la vida. Pero van a volver, continuó él. Y la próxima vez van a buscar mejor, así que necesitas contarme la verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué te acusan de asesinato? Aurora bajó la vista. Después, despacio, tomó una rama del suelo. En la tierra suelta cerca de la chimenea apagada, comenzó a dibujar. Un hombre, una casa, y entonces un puñal. Antonio observó. El doctor Sebastián, trabajabas para él. Ella confirmó. Y fue asesinado. Confirmó de nuevo. Pero tú no lo mataste. Ella negó vehementemente. Entonces, ¿quién lo mató? Aurora se detuvo, lo miró, y con la rama dibujó algo que hizo que la sangre de Antonio se helara. Dibujó a 3 hombres alrededor del doctor, y encima de ellos una letra. C. C. Antonio conocía ese símbolo. Todo el mundo en la región lo conocía. C de coronel. No el coronel de la policía, sino los coroneles de la región. Los terratenientes ricos, los hombres poderosos que mandaban y desmandaban, que compraban la ley, que hacían lo que querían y nadie se metía. Los coroneles mataron al doctor. Antonio entendió, y te echaron la culpa a ti. Aurora asintió, con lágrimas corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué matarían a un médico? Ella señaló su propia cabeza, luego su corazón, y entonces dibujó en la tierra una hoja, un libro, papeles. Él sabía algo, completó Antonio, algo que ellos no querían que nadie supiera. Y entonces Aurora hizo algo que no había hecho desde que llegó. Metió la mano en el bolsillo del vestido, donde había un pequeño bolsillo interno, y sacó algo, un medallón de plata, antiguo, abollado. Lo abrió. Dentro había una foto descolorida, un hombre joven, guapo, uniformado, y debajo de la foto, doblado varias veces, un pedazo de papel amarillento. Le entregó el medallón a Antonio. Él desdobló el papel con cuidado. Era una carta, escrita a mano, tinta descolorida, letra temblorosa. Y conforme leía, su mundo se desmoronó y se reconstruyó al mismo tiempo. Porque aquella carta contenía un secreto que lo explicaba todo. La muerte del doctor, la huida de Aurora, su silencio, y un secreto que si se revelaba, destruiría la vida de hombres poderosos, hombres que no se detendrían ante nada para garantizar que aquella verdad permaneciera enterrada, junto con quien la conociera. Y ahora, Antonio Velázquez la conocía también. Antonio leyó la carta 3 veces, antes de lograr procesar lo que estaba escrito. Sus manos temblaban. La letra era de un hombre, alguien que escribía con dificultad, tal vez herido, tal vez con prisa. La fecha en el encabezado, 15 de marzo de 1952, 2 años atrás. Mi querida hija Aurora, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy en este mundo. Perdona a este padre que nunca pudo asumirte, que nunca pudo darte el apellido que era tuyo por derecho, pero sabe que te amé desde el día en que supe de tu existencia. El medallón que cargo en el pecho guarda tu foto de niña. Guarda tú ahora la verdad. Yo fui el mayor Augusto Méndez, del 5º Batallón. Fui asesinado por orden del coronel Evandro Torres y sus cómplices, por descubrir el robo de tierras indígenas que ellos venían practicando. Tengo pruebas, documentos. Están escondidos con el único hombre en quien confié, el doctor Sebastián Fuentes, médico de San Lorenzo. Si algo me sucede, búscalo. Él sabrá qué hacer. Te amo, hija mía, y lamento no haber sido el padre que merecías. Tu padre, Augusto. Antonio levantó los ojos hacia Aurora. Ella estaba llorando en silencio, abrazada a sus propias rodillas. Ahora todo tenía sentido.
Ella no era solo una empleada común, era la hija ilegítima de un militar asesinado. Y el doctor Sebastián, el hombre a quien supuestamente ella había matado, era en realidad quien la protegía, quien guardaba las pruebas que podrían destruir a los coroneles más poderosos de la región. «Ellos mataron a tu padre», dijo Antonio con voz ronca. «Y cuando fuiste a buscar al doctor, lo mataron a él también, y te culparon a ti». Aurora asintió con la cabeza, sollozando. Su garganta se contrajo como si quisiera gritar, pero ningún sonido salió. Solo aquel silencio tortuoso que la acompañaba desde la noche en que había encontrado el cuerpo del doctor Sebastián en el suelo de su biblioteca, ensangrentado, muerto. Y cuando ella gritó de pavor, de dolor, de desesperación, unas manos la agarraron por detrás, dedos fuertes alrededor de su cuello, apretando hasta que el mundo se oscureció y su voz se apagó para siempre. Cuando despertó, estaba en el sótano de la casa y oyó voces arriba. Voces que planeaban cómo harían parecer que ella, la empleada huérfana y sin familia, había matado al patrón. Nadie dudaría, nadie la defendería. Era perfecto. Pero Aurora logró huir. Una ventana rota, la noche oscura, correr hasta que los pies sangraran. 3 días corriendo, hasta aparecer en la tranquera de la hacienda Santa Rita. Coronel Evandro Torres. Antonio repitió el nombre con asco. Conocía al hombre. Todo el mundo lo conocía. Dueño de la mitad de las tierras entre San Roque y San Lorenzo. Político influyente, hombre temido y respetado. Y ahora, asesino. Las pruebas. Antonio sostuvo el medallón. Tu padre dijo que dejó pruebas con el doctor. ¿Ellos las tomaron? Aurora negó, y entonces, con el dedo, escribió en la tierra: pared, biblioteca, detrás, virgen. ¿Detrás de una imagen de Nuestra Señora? Aurora confirmó. Sus ojos verdes suplicaban. Él necesitaba entender. Las pruebas aún estaban allí. Escondidas en la pared de la biblioteca del doctor, detrás del cuadro de la Virgen María. Los asesinos no lo sabían. Habían revuelto la casa, pero no las encontraron. Y si alguien lograba llegar allá, tomar los documentos, llevarlos a las autoridades correctas. Es un suicidio. Antonio negó con la cabeza. La casa debe estar vigilada, y aunque lograra entrar y tomar las pruebas, ¿quién me creería? Los coroneles mandan en la policía, en los jueces, en todo el mundo. Sería mi palabra contra la de ellos. Aurora bajó la cabeza, derrotada. Ella no sabía, siempre lo supo. No había justicia para gente como ella. No había esperanza. Pero Antonio no podía aceptar eso. No después de leer aquella carta. No después de ver su sufrimiento. No después de entender que Aurora no era solo una fugitiva. Era una hija buscando justicia por su padre asesinado. Y algo dentro de él, algo que estaba muerto hacía 5 años, desde que enterró a su esposa, despertó. Rabia, indignación y un deseo profundo de hacer lo correcto, aunque costara todo. Voy a pensar en algo, dijo él, guardando el medallón en el bolsillo. Pero no puedes quedarte aquí para siempre. Es peligroso, para ti y para mí. Aurora escribió en la tierra: me voy. ¿A dónde? Antonio cruzó los brazos. Te están buscando en toda la región. No tienes dinero. No tienes documentos. No tienes a dónde ir. Y no hablas. ¿Cómo vas a sobrevivir? Ella no tenía respuesta, porque él tenía razón. Estaba acorralada. Y sola. No duraría una semana. Quédate, decidió Antonio, unos días más, hasta que yo descubra qué hacer. Pero no salgas de aquí. No enciendas fuego de día. Y si oyes cualquier ruido extraño, escóndete en el monte. Antes de irse esa noche, Antonio la miró una última vez. Aurora estaba de pie cerca de la pequeña ventana, la luz de la luna iluminando su rostro pálido. Parecía tan frágil, tan perdida, y aún así había una fuerza en ella, una fuerza silenciosa pero inquebrantable, la fuerza de quien lo perdió todo y seguía de pie. Tu padre estaría orgulloso de ti, dijo Antonio,
y se fue antes de que ella viera la emoción en sus ojos. Los días siguientes fueron los más difíciles de la vida de Antonio. Por la mañana, fingía normalidad. Trabajaba en el campo, conversaba con los peones, iba al pueblo a comprar provisiones. Pero de noche, cuando todos dormían, tomaba comida, agua, a veces un libro o un periódico, y los llevaba a la cabaña vieja. Y se quedaba, media hora, una hora, sentado en el suelo de tierra, conversando con Aurora, o mejor dicho, hablando mientras ella dibujaba respuestas en la tierra o hacía gestos. Fue así que él descubrió su historia. Hija de una costurera pobre de San Lorenzo, criada sin conocer a su padre. Su madre murió cuando ella tenía 15 años. Fue a trabajar como empleada en casas de familia, hasta que un día, 3 años atrás, una mujer desconocida golpeó a la puerta de la casa donde trabajaba y le entregó un sobre. Dentro la carta del padre y el medallón. Y Aurora descubrió que no era huérfana de padre. Era la hija bastarda de un héroe muerto. ¿Por qué fuiste a buscar al doctor?, preguntó Antonio en una de esas noches. Aurora dibujó: justicia, para mi padre. Sabías que era peligroso. Ella confirmó. Pero fue de todos modos. Porque la justicia valía el riesgo. Y el doctor Sebastián había sido bondadoso. Dijo que ayudaría, que entregaría las pruebas a alguien de fuera, alguien a quien los coroneles no pudieran comprar. Estaba planeando, pero lo descubrieron, y lo mataron antes. ¿Y tu voz? Antonio tocó el tema que evitaba. ¿Fue cuando intentaron matarte? Aurora tocó su propio cuello. Los moretones ya se estaban desvaneciendo, pero el recuerdo permanecía. Hizo el gesto de apretar, sofocar, y luego señaló su garganta y negó con la cabeza. Desde aquella noche, nada, ni un susurro. El miedo, el trauma, el choque, algo dentro de ella se había roto. La voz se fue, y ella no sabía si volvería. Antonio sintió un dolor en el pecho. Va a volver, afirmó, más para sí mismo que para ella. Cuando esté segura, cuando todo esto pase, la voz vuelve. Aurora dio una media sonrisa triste. Ella no lo creía, pero le gustaba que él lo creyera. Y fue en esas conversaciones silenciosas, en ese intercambio extraño de palabras y gestos, que algo comenzó a crecer entre ellos. No era amor, todavía no, pero era conexión. Dos solitarios, dos sobrevivientes, dos corazones rotos que por algún milagro comenzaban a latir al mismo ritmo. Una noche, Antonio trajo una sorpresa. Una caja de madera. Dentro, papeles, lápices, cuadernos viejos. Para que escribas, explicó él, ya que no puedes hablar. Los ojos de ella brillaron. Tomó un cuaderno, lo abrió, tomó el lápiz y escribió con letra bonita y firme: gracias, por todo, por creer. Antonio leyó y sintió que algo se removía dentro de él. No creo solo en ti, dijo en voz baja. Creo que la verdad va a salir, de alguna manera. Ella escribió: ¿por qué me ayudas? No me conoces. Buena pregunta. ¿Por qué? Antonio respiró hondo. Porque hace 5 años perdí a mi esposa. Fiebre. Murió en mis brazos, pidiéndome que no desistiera de la vida. Pero desistí. Dejé de vivir. Solo existía. Y entonces apareciste tú. Y yo, pausó. ¿Cómo explicarlo? Vi en ti. Vi la misma fuerza, la misma lucha. Y sentí que si te abandonaba, la estaría abandonando a ella de nuevo. ¿Entiendes? Aurora escribió: entiendo. Siento mucho lo de tu esposa. Ella se llamaba Elena. Dijo Antonio. Era la primera vez en 5 años que decía su nombre en voz alta. Era maestra, enseñaba a los niños de la región. Todo el mundo la amaba. Ella era luz. Y cuando se fue, la luz se fue con ella. La luz vuelve, escribió Aurora. Y señaló, apuntando hacia él: está volviendo. Antonio miró las palabras y se dio cuenta de que ella tenía razón. En aquellas 2 semanas con Aurora, él había sentido algo que no sentía hacía años. Propósito, ganas de despertar, ganas de luchar. La luz estaba volviendo, despacio, trémula, pero volviendo. Gracias,
Dijo simplemente, pero la paz no duró. Al 10º día, todo se derrumbó. Antonio estaba en el campo cuando vio el movimiento. Jinetes, muchos, bajando por el camino principal. No eran soldados, eran matones, hombres armados al servicio de los coroneles. Y al frente de ellos, montado en un caballo blanco imponente, venía un hombre que Antonio reconoció inmediatamente, el coronel Evandro Torres. Su sangre se heló. Evandro nunca venía personalmente, nunca. Si estaba allí, era porque sabía. Sabía que Aurora estaba escondida en la hacienda, y venía a buscarla. Antonio corrió, no hacia la casa grande, hacia la cabaña vieja. Tenía que avisar a Aurora, tenía que sacarla de allí, ahora. Pero cuando llegó jadeando, encontró la puerta forzada, la casa revuelta, y Aurora no estaba. Su corazón se detuvo. No. Miró alrededor desesperado. Señales de lucha, una bota de ella en el suelo, el cuaderno que él le había dado con las páginas rasgadas esparcidas, sangre, algunas gotas en el umbral de la puerta. Buscando algo Velázquez, la voz vino de detrás de él. Antonio se giró. El coronel Evandro Torres estaba allí, a 10 metros de distancia, revólver en mano, sonrisa maliciosa en el rostro. Detrás de él, 6 matones armados. ¿Dónde está ella?, preguntó Antonio. Su voz un gruñido. La vagabunda asesina está donde debería haber estado desde el principio, en manos de la justicia. Evandro dio un paso adelante. Mis hombres la encontraron hace 1 hora. Ahora está camino a la cárcel de San Lorenzo, donde será juzgada y ahorcada por el asesinato del doctor Sebastián. Ella no mató a nadie, tú lo sabes, tú lo mataste. La sonrisa de Evandro desapareció. Cuidado con las palabras, Velázquez. Las acusaciones falsas pueden costar caro. Yo sé la verdad. Antonio dio un paso al frente, ignorando las armas apuntadas hacia él. Sé del mayor Augusto. Sé de las tierras robadas. Lo sé todo. Evandro palideció. Después se puso rojo, de rabia. Imposible. Las pruebas fueron destruidas. ¿Eso crees tú?, mintió Antonio. No sabía si las pruebas aún existían, pero necesitaba ganar tiempo. ¿Y si te dijera que tengo copias, que ya las mandé a las autoridades en la capital? Era mentira, pero funcionó. Evandro vaciló, y en esa vacilación, Antonio vio la brecha. Tenía que llegar a San Lorenzo, tenía que encontrar a Aurora, tenía que tomar las pruebas, si aún estaban allá. Tenía que hacer algo. No tienes nada, decidió Evandro. Estás mintiendo, pero solo por si acaso. Hizo un gesto. 2 matones avanzaron. Antonio no pensó. Apenas reaccionó. Golpeó al primero en el rostro, esquivó al segundo, corrió. Disparos explotaron detrás de él. Una bala pasó rozando su oreja. Corrió por el cafetal, saltando entre las hileras, usando las plantas como cobertura. Más disparos, gritos, caballos relinchando. Él conocía la hacienda mejor que nadie. Conocía cada atajo, cada escondite. Corrió hasta el arroyo, se lanzó al agua, dejó que la corriente lo llevara algunos metros, salió del otro lado. Corrió más, hasta que los sonidos de los perseguidores quedaron distantes. Se detuvo, jadeante, escondido en un cañaveral. El corazón le martilleaba, las manos le temblaban. Aurora había sido llevada, y él no podía hacer nada. No tenía pruebas, no tenía testigos, no tenía nada, excepto una cosa: el medallón, aún en su bolsillo, y la certeza de que no desistiría. No ahora, no después de todo. Esperó a que anocheciera. Después, moviéndose como una sombra, volvió a la casa grande. La propiedad estaba vigilada, pero él conocía pasajes secretos, accesos por el fondo. Entró silenciosamente, tomó dinero escondido, ropa, un machete, un revólver, y lo más importante, el título de la hacienda y documentos personales, porque Antonio Velázquez acababa de tomar la decisión más insensata de su vida. Iba a San Lorenzo. Iba a invadir la casa del fallecido doctor Sebastián, iba a tomar las pruebas, e iba a salvar a Aurora.
aunque eso significara enfrentar a los hombres más poderosos del sur de la provincia, aunque significara perderlo todo, porque por primera vez en 5 años tenía algo por qué luchar, alguien por quien luchar, y la luz que Helena le había pedido no dejar apagar estaba encendida de nuevo, ardiendo fuerte, y nada, ni coroneles, ni policía corrupta, ni el infierno entero iba a apagar esa luz. Antonio ensilló el caballo más rápido de la hacienda, un alazán llamado Trueno, y partió en la oscuridad de la noche. La luna llena iluminaba el camino de tierra, y el frío de la madrugada le cortaba el rostro. San Lorenzo quedaba a 3 horas de cabalgata pesada. Tenía que llegar antes del amanecer. Mientras galopaba, su mente hervía. ¿Cómo entraría en la casa? ¿Cómo pasaría a los guardias que ciertamente estarían vigilando? ¿Cómo encontraría las pruebas en la biblioteca, en la oscuridad, sin ser atrapado? Era una locura, suicidio, pero no había alternativa, porque en la celda de San Lorenzo, en aquel exacto momento, Aurora Méndez estaba sola, en silencio, esperando una muerte injusta por un crimen que no cometió. Y Antonio no iba a dejar que eso sucediera. El camino se extendía al frente, el polvo levantándose bajo los cascos de Trueno. Y en algún lugar de aquella oscuridad, entre el miedo y la determinación, Antonio Velázquez entendió una verdad simple. A veces, la única manera de salvar a alguien es arriesgarlo todo, absolutamente todo. Y él estaba listo para eso, porque Aurora ya no era solo una extraña que apareció en su tranquera, era esperanza. Era propósito, era la segunda oportunidad que él nunca imaginó tener, y no iba a desperdiciarla. El caballo galopaba, la noche devoraba los kilómetros. Y allá adelante, en la ciudad de San Lorenzo, el destino aguardaba. Una confrontación que cambiaría todo, una verdad que necesitaba ser revelada, y una justicia que, aunque tardía, necesitaba ser hecha. No importaba el precio. Antonio llegó a San Lorenzo cuando el cielo aún estaba negro, salpicado de estrellas frías. La ciudad dormía, apenas algunos perros callejeros deambulando por las calles empedradas. Ató a Trueno en un callejón oscuro, detrás de la iglesia matriz, lejos de ojos curiosos, y siguió a pie. La casa del fallecido doctor Sebastián quedaba en la calle principal, una construcción de 2 pisos con fachada amarilla y rejas en las ventanas. Antonio observó desde las sombras. Como Aurora había previsto, había vigilancia. 2 hombres sentados en el escalón de la entrada, con rifles apoyados en las piernas, conversando bajo. Matones de Evandro, sin duda. No se podía entrar por el frente. Antonio rodeó la manzana silenciosamente, buscando una alternativa. En el fondo de la casa la encontró. Un muro bajo, una ventana rota en el segundo piso, la misma por donde Aurora debía haber huido. La madera podrida de la ventana se mecía con el viento. Esperó, paciente, observando. Los guardias no vigilaban el fondo. ¿Por qué vigilarían? La chica ya había sido atrapada. Las pruebas, ellos creían, estaban destruidas. Eran descuidados. Y su descuido era la oportunidad de Antonio. Cuando la madrugada estaba en su punto más oscuro, esa hora, entre la noche y el día, donde hasta los vigilantes cabecean, Antonio actuó. Escaló el muro, se agarró a la pared áspera, se impulsó hasta la ventana rota. El vidrio restante arañaba sus manos. Entró, cuidadoso, haciendo el mínimo ruido posible. Cayó en un cuarto oscuro. Olía a moho y abandono. Esperó a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Formas comenzaron a surgir. Una cama deshecha, un armario abierto, ropa esparcida. Habían revuelto todo, buscado desesperadamente algo que no encontraron. Antonio cruzó el cuarto de puntillas, abrió la puerta despacio, un pasillo, escaleras a la derecha. La biblioteca,
Aurora había dibujado, quedaba en la planta baja. Bajó escalón por escalón, cada crujido de la madera vieja sonando como un disparo en la quietud de la casa. En la planta baja encontró la biblioteca. La puerta estaba abierta de par en par. Dentro, la devastación era completa. Libros tirados en el suelo, estantes volcados, cuadros arrancados de las paredes. Ellos habían buscado y no hallado, porque no sabían dónde mirar exactamente. Pero Antonio sabía. Detrás de la Virgen, Aurora había escrito. Barrió la biblioteca con la mirada, buscando. Y allí estaba, un cuadro grande de Nuestra Señora de los Dolores, aún colgado en la pared, intacto en medio de la destrucción. Demasiado obvio para ser obvio. Se acercó, quitó el cuadro cuidadosamente. Detrás, la pared de adobe. Palpó, buscando. Y entonces sintió un área que sonaba hueca. Sacó el machete de la cintura y comenzó a cavar. El adobe cedió fácil, revelando un agujero. Y dentro de él, un sobre de cuero, protegido, intacto. El corazón de Antonio se disparó. Tomó el sobre, abrió. Documentos, mapas, actas falsas, recibos de soborno. Y una carta, firmada por el propio Evandro Torres, ordenando la muerte del mayor Augusto Méndez. Estaba todo allí. Cada crimen, cada robo, cada asesinato. Pruebas suficientes para derribar no solo a Evandro, sino a una docena de otros terratenientes corruptos. Pensé que vendrías. Antonio se congeló. La voz vino de la puerta. Se giró despacio. Y allí estaba el coronel Evandro Torres, revólver apuntando a su pecho, sonrisa fría en los labios. Impresionante. Evandro entró, seguido por 4 matones armados. Realmente encontraste las pruebas. Buscamos por días, pero tú viniste aquí, en medio de la noche, y las encontraste en minutos. Antonio apretó el sobre contra su pecho. Se acaba aquí, Evandro. Estos documentos van a las autoridades. Ustedes van a pagar. ¿Ah, sí? Evandro rió. ¿Y qué autoridades? ¿El comisario que está en mi bolsillo? ¿El juez que cena en mi mesa todos los domingos? ¿El gobernador que le debe la elección a los votos que yo controlo? Dio un paso al frente. Eres un tonto, Velázquez. No existe justicia aquí. Existe poder, y yo tengo todo el poder. No por mucho tiempo. Antonio retrocedió, sus ojos buscando salida, pero estaba rodeado. Dame los papeles. Evandro extendió la mano. Y tal vez te deje vivir, salir de la ciudad. Empezar una vida nueva lejos de aquí. ¿Qué tal? ¿Y la chica? ¿La asesina? Va a ser ahorcada mañana al mediodía. La sentencia ya fue dada. El juez firmó ayer. Todo legal, todo en orden. Su sonrisa se ensanchó. Ella va a morir, Velázquez. No hay nada que puedas hacer. Algo dentro de Antonio explotó. Rabia, dolor, desesperación. Él no había venido hasta allí, arriesgado todo, para dejar morir a Aurora. No, de ninguna manera. En un movimiento rápido, tomó la lámpara de queroseno que estaba en la mesa y la arrojó contra los estantes de libros. El vidrio se hizo añicos. El fuego se esparció instantáneamente. Los libros viejos y secos prendieron fuego como paja. Evandro gritó. Los matones retrocedieron con el calor súbito. Antonio aprovechó. Corrió hacia la ventana. Saltó, el vidrio rasgando su camisa, su brazo. Cayó en el jardín. Rodó. Se levantó. Disparos explotaron detrás de él. Una bala alcanzó su pierna. Un dolor punzante subiendo. Tropezó, pero no se detuvo. Corrió cojeando, el sobre apretado contra el pecho, la sangre corriendo. Gritos, más disparos. La casa comenzaba a incendiarse, llamas lamiendo las ventanas. Antonio corrió por las calles vacías de San Lorenzo, dejando un rastro de sangre. Sabía que no duraría mucho. La pierna ardía, la visión se nublaba, pero tenía que llegar. Tenía que encontrar a alguien. Alguien que no estuviera en la nómina de Evandro. Y entonces recordó, Padre Miguel, el vicario de la iglesia matriz. Hombre viejo,
conocido por su rectitud. Él no se vendería, no podía venderse, era un hombre de Dios. Antonio se tambaleó hasta la iglesia, subió los escalones de piedra, dejando manchas rojas. Golpeó la gran puerta de madera, golpeó de nuevo, y de nuevo. Oyó pasos adentro. La puerta se abrió una rendija. ¿Quién es? La voz ronca del padre. ¡Socorro! Antonio jadeó. Padre, necesito ayuda. La puerta se abrió completamente. El padre Miguel, de unos 70 años, cabellos blancos, sotana negra, ojos bondadosos, abrió los ojos desmesuradamente al ver el estado de Antonio, ensangrentado, sucio, sosteniendo un sobre como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Dios mío, hijo, el padre lo jaló hacia adentro. ¿Qué pasó? No hay tiempo. Antonio extendió el sobre. Esto aquí son pruebas. Pruebas de que los coroneles asesinaron a un hombre honesto y están a punto de ahorcar a una inocente. Padre, usted necesita llevar esto fuera de la ciudad, a la capital, a alguien a quien no puedan comprar. Despacio, hijo. El padre lo llevó hasta un banco. Intentó examinar su pierna. Necesitas un médico. No, Antonio lo agarró. Escuche, Aurora Méndez va a ser ahorcada hoy al mediodía. Ella no mató a nadie. Fue Evandro Torres. Está todo aquí en estas pruebas. Todo. Afuera, gritos, caballos. Ellos venían. Me están cazando. Antonio empujó el sobre en las manos del padre. Si muero, ¿promete que va a entregar esto? ¿Que va a hacer justicia por ella? El padre miró el sobre, después a Antonio, y en aquellos ojos viejos y cansados vio la verdad. Vio que aquel hombre, ensangrentado y desesperado, estaba diciendo la verdad. Lo prometo, dijo el padre Miguel. Por Dios, lo prometo. La puerta de la iglesia explotó. Matones invadieron, armas en mano. Pero el padre ya había escondido el sobre dentro de la sotana. Agarraron a Antonio, lo tiraron al suelo. Patadas, culatazos, dolor explotando en todo su cuerpo. ¿Dónde están los papeles? Evandro entró, jadeante. Su casa se estaba quemando, había perdido todo. ¿Dónde están? Se fueron. Antonio escupió sangre sonriendo. Ya están lejos de aquí, fuera de tu alcance. Evandro le pateó el rostro. Vas a morir por esto. Tal vez, Antonio tosió. Pero tú vas a caer, y Aurora. Ella va a vivir, va a ser libre. Y todos van a saber la verdad. Llévenselo, ordenó Evandro. Tírenlo en la celda con la asesina. Quiero que los dos sean ahorcados juntos. Será un ejemplo. Y Antonio fue arrastrado, sangrando fuera de la iglesia. Lo último que vio fue al padre Miguel, de pie en el altar, con la mano sobre la sotana donde los papeles estaban escondidos. Y en los ojos del viejo cura, una determinación que Antonio no esperaba ver. Tal vez, solo tal vez, aún hubiera esperanza. La celda era pequeña, húmeda, apestaba a moho y orina. Tiraron a Antonio allí dentro como un saco de papas. Cayó pesado en el suelo de piedra, el dolor estallando en cada parte del cuerpo. La puerta de hierro se cerró con estruendo. Antonio. La voz era baja, ronca, casi inaudible. Pero era voz, una voz que él no esperaba oír nunca. Levantó la cabeza, parpadeando para enfocar la visión borrosa. Y allí, en el rincón de la celda, encogida contra la pared, estaba Aurora. Sucia, herida, el vestido rasgado, pero viva. Y mirándolo con aquellos ojos verdes abiertos de par en par por la conmoción. Aurora intentó levantarse, no pudo. Su cuerpo ya no respondía. Ella fue hacia él, se arrodilló, tocó su rostro con manos temblorosas. Las lágrimas corrían por su cara. Antonio, repitió. Era poco más que un susurro, la voz quebrada, débil. Pero era voz. Tú volviste. Volvió. Él sonrió a pesar del dolor. Tu voz volvió. ¿Cuándo? Cuando supe que habías venido. Que estabas luchando por mí. Las palabras salían con esfuerzo, como si cada sílaba doliera. Algo se rompió dentro de mí. Y las palabras volvieron. Conseguí las pruebas. Él tosió, sangre manchando sus labios. Se las di al padre. Él va a llevarlas lejos, a hacer justicia. Aurora lloró más.
tú sacrificaste todo, por mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Antonio respiró hondo, cada inspiración una agonía. Porque tú me hiciste recordar. ¿Qué es estar vivo? Porque tú eres la luz que volvió. Ella lo abrazó, y allí en aquella celda fétida condenados a muerte, dos solitarios se aferraron el uno al otro como si fueran la última cosa real en el mundo. Porque tal vez lo eran. Las horas pasaron. Llegó la mañana. Luz gris entrando por la ventana enrejada en lo alto de la celda. Y entonces, pasos. La puerta se abrió. El carcelero, acompañado de dos soldados. Llegó la hora, anunció. Mediodía. Vamos. Aurora apretó la mano de Antonio. Juntos, susurró. Juntos, confirmó él. Fueron llevados afuera. Una multitud se aglomeraba en la plaza principal. La horca ya estaba montada. Dos cuerdas balanceándose al viento. Evandro Torres estaba allí, sonriendo, saboreando la victoria. El juez, el comisario, todos los hombres poderosos de la ciudad. Era un espectáculo, un aviso. Esto es lo que pasa con quien desafía al poder. Subieron los escalones de la horca. Antonio se tambaleaba, sostenido por soldados. Aurora a su lado, cabeza erguida, ojos secos ahora. Si iban a morir, morirían con dignidad. El verdugo ajustó las cuerdas, en el cuello de Aurora, en el cuello de Antonio. La multitud murmuraba. Algunas mujeres rezaban, niños lloraban. ¿Alguna última palabra?, preguntó el juez, aburrido. Antonio abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, un grito vino del fondo de la plaza. ¡Alto! Todos se giraron. Un caballo galopaba por la calle principal, y montado en él, con la sotana negra ondeando, venía el padre Miguel. Detrás de él, un hombre de traje, sombrero de copa, maletín de cuero, y detrás de esos, un carruaje con el escudo del gobierno del estado. «Detengan esta ejecución inmediatamente», el padre gritó, bajando del caballo. Evandro palideció. «Padre, usted no tiene autoridad». «Pero yo sí». El hombre de traje se adelantó. «Fiscal general del estado, doctor Lucio Parra. Y traigo aquí», levantó documentos, «pruebas irrefutables de que estos dos inocentes están siendo ejecutados por crímenes que no cometieron. Y más», sus ojos se fijaron en Evandro, «pruebas de una conspiración criminal involucrando asesinato, robo de tierras públicas, soborno de autoridades y mucho más». El silencio en la plaza era absoluto. Evandro intentó correr, pero soldados de verdad, enviados de la capital, lo rodearon. «Coronel Evandro Torres», declaró el fiscal, «está usted arrestado por homicidio, conspiración y traición al Estado». Evandro fue agarrado, esposado, gritaba, se debatía, pero no servía de nada. Su poder había terminado. La verdad había vencido. El verdugo quitó las cuerdas de Antonio y Aurora. Bajaron de la horca, temblando, sin poder creerlo. Aurora cayó en los brazos de Antonio. Y allí, en medio de la plaza, delante de todos, lloró. Lloró de alivio, de dolor, de gratitud. Y Antonio la sostuvo, susurrando en su oído. «Se acabó, eres libre, estás a salvo». El padre Miguel se acercó, sonriendo a través de las lágrimas. Las pruebas llegaron a la capital anoche. El fiscal leyó todo, y vino inmediatamente. Se hizo justicia. «Gracias, padre». Antonio apretó la mano del viejo vicario. «Gracias por cumplir su promesa». «Fue Dios», dijo el padre simplemente. «Y fuiste tú. Tu sacrificio salvó a esta chica, y salvó a muchos otros, porque era verdad». Con Evandro y los coroneles corruptos presos, decenas de familias recibirían sus tierras de vuelta, decenas de injusticias serían corregidas, y el nombre del mayor Augusto Méndez sería limpiado, reconocido como héroe. Aurora miró a Antonio, sostuvo su rostro entre las manos. «Tú viniste a buscarme». Su voz, aún débil, pero clara. «Arriesgaste todo». «Y lo haría de nuevo», dijo él, «1000 veces. Yo no sé qué decir. No hace falta decir nada.
Antonio sonrió. Solo necesitas vivir, ser libre, ser feliz. ¿Contigo? Preguntó ella tímida. Su corazón se disparó. Si tú quieres. Quiero, susurró Aurora. Y por primera vez desde que apareció en aquella tranquera, hace semanas, sonrió. Una sonrisa verdadera, llena de esperanza y promesa de días mejores. Y allí, en medio de la plaza de San Lorenzo, mientras la justicia finalmente se hacía, dos corazones rotos comenzaron a sanar. Juntos. Porque a veces, del dolor más profundo, nace el amor más verdadero, y de la oscuridad más densa, brilla la luz más fuerte. Y esa luz, la luz de Aurora y Antonio, jamás se apagaría. 3 meses pasaron desde aquel día en la plaza de San Lorenzo. 3 meses desde que la verdad salió a la luz y la justicia, aunque tardía, fue hecha. El juicio de los coroneles corruptos duró semanas, pero el resultado fue unánime. Evandro Torres y sus cómplices fueron condenados a cadena perpetua. Las tierras robadas fueron devueltas a las familias legítimas, y el nombre del mayor Augusto Méndez fue inscrito en un monumento en la plaza central, reconocido como héroe que dio la vida por la justicia. Aurora estuvo presente en la inauguración del monumento, de pie, vistiendo un vestido sencillo de algodón azul que Antonio le había comprado en la ciudad. Colocó flores a los pies de la estatua de bronce del padre que nunca conoció. Las lágrimas corrían silenciosas por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de paz. Finalmente, su padre podía descansar, y ella podía vivir. Antonio estaba a su lado, mano firme sosteniendo la de ella. La pierna aún dolía a veces, recuerdo de la bala que había recibido, pero estaba sanando. Las cicatrices en el cuerpo y en el alma tomaban tiempo para curar, pero estaban curando. Día tras día, la hacienda Santa Rita había vuelto a funcionar. Los peones, que habían huido con miedo durante la confusión, regresaron. El café estaba siendo cosechado, el ganado ordeñado. La vida despacio volvía a la normalidad. Pero no era la misma normalidad de antes. Era mejor, porque ahora la casa grande ya no estaba vacía. Aurora se había mudado allí una semana después del juicio. Antonio ofreció el cuarto de huéspedes, el mismo donde ella se había quedado aquella primera noche. Pero las semanas fueron pasando, y aquella distancia respetuosa entre ellos comenzó a disminuir. Café tomado juntos por la mañana, conversaciones largas por la noche, en la galería, viendo la puesta de sol teñir el cafetal de dorado. Manos que se tocaban accidentalmente y tardaban en soltarse. La voz de Aurora volvió completamente. Al principio, las palabras salían con esfuerzo. La garganta dolía, como si tuviera que reaprender a hablar. Pero Antonio tenía paciencia infinita. Escuchaba cada palabra como si fuera oro. Y poco a poco, ella volvió a hablar normalmente, a reír, a cantar bajito mientras cosía en la galería. Fue en una noche de septiembre, con la luna llena iluminando el patio y el olor a jazmín en el aire, que todo cambió entre ellos. Estaban sentados en la galería, como siempre. Antonio fumaba su pipa, Aurora bordaba un paño. El silencio entre ellos era cómodo, familiar, hasta que ella habló. «Antonio, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Siempre». Él dejó la pipa, la miró. «¿Tú aún la extrañas? ¿A Elena?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Se quedó en silencio por un momento, pensando. «La extraño», admitió. «Todos los días. Ella fue el amor de mi vida, mi compañera, mi mejor amiga. Cuando se fue, pensé que nunca más sentiría nada». Aurora bajó el bordado, ojos fijos en sus propias manos. «¿Y ahora?» Antonio respiró hondo. «Ahora entiendo que el corazón no tiene un límite de amor. Puede amar de nuevo, diferente, pero igualmente profundo». Se giró hacia ella. «Aurora, no sé cuándo pasó exactamente. Si fue cuando apareciste en la tranquera, si fue cuando sonreíste por primera vez, si fue cuando casi te perdí.
pero me enamoré de ti. Los ojos verdes de ella se llenaron de lágrimas. Antonio, lo sé, continuó él. Sé que soy 28 años mayor. Sé que pasaste por tanto. Tal vez necesites tiempo, espacio. Yo también me enamoré de ti. Ella interrumpió. Su voz, firme ahora, clara. Desde el día en que me acogiste cuando todo el mundo me hubiera echado. Desde el día en que creíste en mí cuando nadie creía. Desde el día en que arriesgaste tu vida por mí. Se levantó, fue hasta él. Tú me salvaste, Antonio, en todos los sentidos posibles. Él también se levantó. Quedaron frente a frente, tan cerca que él podía sentir la respiración de ella. Entonces, ¿te quedarías conmigo, aquí, para siempre? Aurora susurró, y entonces, despacio, se inclinó y lo besó. Fue un beso suave, vacilante al principio. Dos corazones rotos encontrándose, probando, curándose el uno al otro. Y luego se profundizó, convirtiéndose en algo más. Promesa, esperanza, amor verdadero nacido de las cenizas del olor. Cuando se separaron, ambos estaban llorando, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de recomienzo. «Cásate conmigo», pidió Antonio, sosteniendo el rostro de ella entre sus manos. No porque necesites protección, no porque me debas algo, sino porque te amo, y quiero pasar el resto de mi vida haciéndote feliz. Sí. Aurora sonrió a través de las lágrimas. 1000 veces sí. La boda ocurrió un mes después, en la capilla de San Roque. Fue sencilla, íntima. El padre Miguel celebró la ceremonia, sonriendo como un padre orgulloso. Los empleados de la hacienda estaban presentes, algunos vecinos, amigos verdaderos. No hubo pompa, no hubo lujo, pero hubo amor. Amor verdadero, puro, del tipo que resistió al fuego y salió más fuerte. Aurora usaba un vestido blanco sencillo, flores silvestres en el cabello. Antonio, traje oscuro, corbata, los ojos húmedos mientras la veía caminar hacia el altar. Y cuando intercambiaron los votos, cuando el padre los declaró marido y mujer, la capilla entera aplaudió. La vida de casados fue un aprendizaje. Antonio, acostumbrado a la soledad, tuvo que reaprender a compartir espacio, decisiones, vida. Aurora, acostumbrada a ser invisible, empleada sin voz, tuvo que aprender a ser dueña de casa, esposa, igual. Pero aprendieron juntos, con paciencia, con amor. Aurora transformó la casa grande, plantó flores en el jardín, rosas, jazmines, crisantemos, cosió cortinas nuevas, pintó paredes, llenó las habitaciones vacías de vida. La cocina siempre olía a pan fresco, café, pastel de maíz. Y por la noche, música. Ella había descubierto la guitarra vieja de Elena en el ático y aprendió a tocar. Baladas del campo, canciones de amor, melodías que hacían que Antonio cerrara los ojos y agradeciera a Dios por haber ganado una segunda oportunidad. 6 meses después de la boda, Aurora descubrió que estaba embarazada. La noticia llegó en una mañana de marzo, después de semanas sintiendo náuseas, cansancio. El médico confirmó, un bebé, un hijo de ellos. Antonio lloró cuando ella le contó. Lloró como no lloraba desde la muerte de Elena, pero eran lágrimas de alegría pura. A los 48 años, iba a ser padre, algo que él y Elena nunca consiguieron, a pesar de haber intentado por años. Y ahora, con Aurora, el milagro sucedía. ¿Va a ser niño o niña?, preguntó él, acariciando la barriga aún pequeña de ella. No sé. Aurora sonrió. Pero si es niño, quiero llamarlo Augusto, en homenaje a mi padre. Augusto Velázquez. Antonio probó el nombre. Perfecto. ¿Y si es niña? Elena, en homenaje a tu esposa. Él la miró sorprendido. ¿Harías eso? Claro. Aurora tomó su mano. Ella fue importante para ti. Fue parte de quien eres. No tengo celos de eso. Tengo gratitud porque el amor que ella te enseñó es el amor que tú me das ahora.
Y en aquel momento, Antonio entendió que había encontrado no solo una nueva esposa, había encontrado un alma gemela. Alguien que entendía que el amor no excluye, no compite, el amor multiplica. Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Antonio. Ver a Aurora embarazada, radiante, preparando el cuarto del bebé, bordando ropas minúsculas. Ver la barriga crecer, sentir las patadas del bebé bajo la palma de la mano. Era mágico, era redención completa. En diciembre de 1955, en una noche cálida de verano, Aurora entró en trabajo de parto. Fue largo, doloroso. Antonio se quedó a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano, secando el sudor, susurrando aliento. Y cuando finalmente, a las 6 de la mañana, el llanto de un bebé llenó la casa, Antonio sintió su corazón explotar de amor. «Es un niño», la partera anunció, mostrando al bebé pequeño, rojo, perfecto. Augusto Velázquez había llegado al mundo, y con él la certeza de que el futuro sería diferente, mejor, lleno de esperanza. Aurora sostuvo a su hijo en brazos, exhausta pero radiante. «Mira, Antonio, nuestro hijo». Antonio pocó la cabecita del bebé con reverencia. «Nuestro milagro». Los años pasaron. Augusto creció fuerte, listo, con los ojos verdes de su madre y el temperamento firme de su padre. Después de él vinieron dos más, Elena y 3 años después, Miguel, bautizado en honor al padre que había salvado sus vidas. La hacienda Santa Rita prosperó. Con la prisión de los coroneles corruptos, nuevos mercados se abrieron. Antonio expandió la producción de café, compró más ganado, construyó casas mejores para los empleados. Pero más importante que la prosperidad financiera era la prosperidad del alma. La casa estaba siempre llena de risas, de niños corriendo, de amor. Aurora se convirtió en figura respetada en la comunidad. Daba clases de lectura a los hijos de los peones, ayudaba a familias necesitadas, organizaba fiestas religiosas. La joven silenciosa que había aparecido en aquella tranquera, aterrorizada y sin voz, se había convertido en una mujer fuerte, respetada, amada, y todas las noches, antes de dormir, sostenía el medallón de plata que aún guardaba, el medallón de su padre, y agradecía por el sufrimiento que había pasado, porque la había llevado hasta allí, hasta Antonio, hasta la vida que nunca imaginó tener. En un día de junio de 1970, 16 años después de aquel encuentro en la tranquera, Antonio y Aurora estaban sentados en la misma galería, viendo la puesta de sol. Los cabellos de él estaban blancos ahora, su cuerpo más encorvado. Ella tenía 40 y pocos años, algunas arrugas alrededor de los ojos, pero aún hermosa, aún con aquellos ojos verdes que lo hechizaban. «¿Sabías?», dijo Aurora, entrelazando sus dedos con los de él. «Aquella noche, cuando aparecí en la tranquera, yo no tenía ninguna esperanza. Pensé que iba a morir. Y entonces abriste esa puerta y salvaste mi vida». «Tú salvaste la mía también», respondió Antonio. «Yo estaba muerto por dentro. Tú me trajiste de vuelta. Entonces, estamos a mano». Ella sonrió. «Lo estamos», convino él. Y entonces, mirando el cafetal dorado bajo el sol poniente, a los niños jugando en el patio, a la vida que habían construido juntos, susurró: «Gracias». «¿Por qué?». «Por aparecer en aquella tranquera, por confiar en mí, por amarme, por todo». Aurora apoyó la cabeza en el hombro de él. «Gracias a ti, por creer, por luchar, por no desistir». Y allí se quedaron, mientras el sol bajaba y las estrellas comenzaban a aparecer. 2 sobrevivientes, 2 guerreros, 2 almas que encontraron en la otra lo que el mundo entero les había negado: dignidad, justicia, amor verdadero. La historia de Aurora y Antonio se convirtió en leyenda en la región. Las personas se la contaban a sus hijos, a sus nietos.
La historia de la joven que apareció en la tranquera y del hacendado que lo arriesgó todo por amor. Algunos decían que era exageración, otros que era imposible, pero quien conocía a los dos sabía la verdad. Era real, cada palabra, cada sacrificio, cada victoria. Y cuando años después, Antonio finalmente les cansó, viejo, feliz, rodeado por la familia que amaba, Aurora sostuvo su mano hasta el último suspiro. Y susurró, te veo del otro lado, mi amor. Porque el amor de ellos no terminaba con la muerte, continuaría, en la memoria de sus hijos, en las historias que serían contadas, en el legado de coraje, fe y esperanza que dejaron. La tranquera de la hacienda Santa Rita continúa allí hasta hoy. Y dicen que, en noches de luna llena, si pasas por allí, puedes oír el eco de una promesa hecha hace mucho tiempo. Una promesa de que no importa cuán oscura sea la noche, siempre habrá alguien dispuesto a abrir la puerta y dejar entrar la luz. Y si estás pasando por días difíciles, recuerda la historia de Aurora y Antonio. Recuerda que la redención es posible, que la justicia puede vencer, que el amor verdadero existe, y que a veces, en el momento más oscuro, basta que alguien crea en ti para cambiarlo todo.